importante en nuestras vidas, es el nuevo sistema de comunicación. Lo importante de aquí es que nos podemos ver unos con otros. Lógicamente, en este curso será al final, pero por ahora es el ingreso de mi parte para poder darles el saludo. Mi nombre es Jorge Sotoyen, soy del Colegio de Ingenieros del Perú, soy directivo del capítulo de Ingeniería de Minas, y les traigo el saludo de nuestro presidente, el ingeniero Oliverio Muñoz, quien arduamente con su junta directiva viene planificando y organizando este tipo de eventos para todos los que son parte del capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú. En esta oportunidad, algo importante que tenemos que aprovechar en estos tiempos que estamos en casa, y es lógicamente un curso muy importante denominado Modelamiento y Planificación en Proyectos Mineros, y que aquí debemos tener un punto importante que es nuestro expositor, es el ingeniero Néstor Chávez, gerente general de Min Consulting SAC. Así ves, estamos transmitiendo todo el curso a través del fanpage del C de Lima, del capítulo de Ingeniería en Minas, y por SIC TV Zoom C de Lima. A todos ustedes, reitero mi agradecimiento por su predisposición, por su tiempo, para poder tener mayores conocimientos respecto a la planificación de proyectos mineros. Permítanme dar una pequeña reseña del ingeniero Néstor Chávez, quien es gerente general de Min Consulting, más de 19 años de experiencia en el ámbito de planeamiento de los proyectos mineros. Es ingeniero de minas de profesión, consultor en diseño y planificación de minas, experto en estimación y auditoría de reservas, estimación de costos, CAPES, evaluación económica de minas tanto subterráneas como a cielo abierto. En los últimos 10 años ha liderado varios equipos de especialistas para el desarrollo de proyectos y estudios mineros, desde el punto de vista de la factibilidad de la ingeniería básica y de detalle de una infraestructura minera. Como sabemos, el ámbito del planeamiento es bastante detallista en cada ámbito que corresponde de la planificación. Ingeniería conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle. Una experiencia profesional también en el ámbito minero, en el grupo Milpo de Nexa, minera Ray Rock y Sierra Miranda en Chile. Ha sido consultor de TWP, del World Parson, Mar Cobre y Min Consulting SAC. Actualmente es docente del curso de gestión minera en la maestría en gestión minera, economía minera y regulación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y profesor del curso de minería superficial en la Facultad de Minas de la Católica. Bueno, no he tenido mucha oportunidad de encontrarnos en la universidad, mi estimado Néstor, pero creo que aquí ha venido justo este momento de que nos hayamos visto, al menos por este nuevo sistema. Estando también como profesor yo en la Católica y agradeciendo de antemano pues a todo este público presente. Bien, iniciamos el curso de modelamiento y planificación en proyectos mineros, y para ello doy pase al ingeniero Néstor Chávez. Bienvenido, Néstor. Muchísimas gracias por tu tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bien, ya lo pueden, se observa mi pantalla, ¿correcto? Bueno, un poco para comentar, llevo varios años trabajando en lo que es diseño y planificación de minas. Ya venimos 19 años, y concretamente los últimos 10 años desarrollando estudios, ¿no? Evaluación de proyectos, ¿no? Tanto de tajo abierto como subterránea, ¿no? Un poco en esta presentación vamos a hacer un poco mostrar brevemente las metodologías, las técnicas que se suelen emplear, ¿no?
y también las oportunidades que se pueden tener en este campo, en la situación actual, ¿no? Entonces, esta es la tabla de contenido de la presentación. Tengo una hora para exponer estos temas. Vamos a empezar un poco con una introducción, ¿no? Un poco vamos a hablar de proyectos mineros, modelamiento de recursos minerales y planificación de minas, ¿no? Vamos a tocar tanto de tajo abierto como subterránea y al final un poco de simulación también, ¿no? Empezamos por la introducción, ¿no? Actualmente, la minería es una de las actividades más importantes en el PBI nacional, ¿no? Nosotros aportamos cerca del 10% del PBI del Perú. Y hemos estado afectados pues, por el COVID-19, ¿no? Según esta proyección de abril de 2020, ¿no? De Macroconsul, tenemos que en este año, en el segundo trimestre, hemos tenido una caída de menos 23% del PBI en minería, ¿no? Se estima que para fines de año debemos llegar con menos 5.4% de reducción del PBI en el área de minería, ¿no? Sin embargo, no estamos tan castigados como el área de construcción, en donde sí el impacto ha sido mucho más fuerte, ¿no? El segundo trimestre ellos tienen una caída de menos 70%, ¿no? Eso se debe a que la construcción está más en la ciudad y por lo tanto han sido más golpeados por el COVID, mientras que en minería hay algunas unidades que han estado aisladas y han estado de todas maneras desarrollándose, ¿no? Entonces, es importante un poquito de la situación, ¿no? Después de que termine la cuarentena hay una nueva normalidad, ¿no? ¿Qué pasa? El reinicio de las actividades va a ser en condiciones de alto riesgo, ¿no? De alto riesgo de contagio, ¿no? Dado que el COVID va a seguir en el ambiente y todos vamos a estar expuestos a este virus en la medida que viajemos o compartamos con otras personas, ¿no? Eso quiere decir que el riesgo se va a mantener luego de terminado el aislamiento social, ¿no? Y esto requerirá una reestructuración de las operaciones mineras, ¿no? Una redefinición de los flujos de trabajo, de los procedimientos que vamos a estar realizando cuando retornemos, ¿no? Entre las medidas que van a empezar a tomar las mineras, ¿no? Así como todas las industrias, van a empezar a desarrollar más vigilancia de trabajadores permanentes, o sea, quiere decir medición de temperaturas, revisión si están bien de salud, etcétera, ¿no? En los ambientes de trabajo va a haber más desinfección periódica, el aforo, ¿no? Si antes usábamos una camioneta, ahora vamos a tener que usar 2 camionetas porque el aforo es al 50%, ¿no? Y una distancia mínima de 1.5 metros. Entonces, toda esta nueva normalidad tiene un impacto en la productividad de la mina, ¿no? Y si impacta en la productividad, también se va a ver reflejado con mayores costos de minado, ¿no? Esta es una realidad que se va a dar en la medida que las operaciones empiezan a trabajar a su nueva, a su ritmo, ¿no? A su ritmo de producción proyectado. Ahora, esto es con respecto al personal, pero ¿qué pasa a la minería como commodity, ¿no? Como commodity, la minería también ha sido afectado, no tanto como el petróleo, ¿no? En estas líneas desarrolladas por el World Bank hay 3 líneas, ¿no? La línea roja vendría a ser la agricultura, es el cambio igual del PBI de la agricultura, cómo ha sido afectado. En el caso de la energía, se ve una caída fuerte a partir de febrero, debido justo al precio de los del petróleo. Y en el caso de los metales, se ve una reducción de menos 10-20% en promedio, ¿no? Del precio de los metales. Entonces, hay un impacto del COVID directo en los precios de los metales a largo plazo. Este es un resumen un poco de los precios antes del inicio de la emergencia del COVID-19 y luego ya al 31 de marzo, ¿no? Vemos que el precio del oro sí ha subido debido a que es un metal de riesgo, ¿no? Las personas invierten en oro cuando hay situaciones críticas. Pero en el caso de la plata, el cobre, el plomo y el zinc, que el Perú también es productor, pues tenemos unas caídas de menos 22%, hasta menos 10% en el caso del plomo, ¿no? Entonces, tenemos dos impactos, ¿no? Un impacto que es el que no vamos a poder producir
y nuestros costos van a aumentar, no vamos a producir al ritmo que deseamos. Y otro impacto es el de que el precio no va a estar pues como estuvo antes, va a estar un precio deprimido, ¿no? Y eso conlleva a tomar medidas, ¿no? A tomar acción, ¿no? Para poder, pasar este periodo de dificultad para todos, ¿no? Entonces, hay oportunidades, ¿no? Que en esta vista, después de todas las vistas anteriores, he querido mostrar esta vista de oportunidades, ¿no? ¿Qué oportunidades tenemos como ingenieros, ¿no? Tenemos la oportunidad de desarrollar proyectos de optimización y reingeniería, ¿no? Que permitan redefinir procesos y reducir costos, ¿no? Tenemos las oportunidades de desarrollar proyectos de automatización. Hace 3, 4, 5 años, pues, automatizar las minas con camiones mineros, con otros equipos, se veía, pues, costoso, ¿no? En este momento es una necesidad, porque no podemos exponer a los trabajadores, a los choferes en la operación minera, ¿no? Entonces, así como hay automatización de procesos, también hay, en planificación, también hay metodologías para automatizar procesos que también se están desarrollando, ¿no? Y más adelante un poco les voy a mostrar lo que se está haciendo en este campo, ¿no? Otro aspecto que es una oportunidad en todas las minas son las nuevas metodologías de planificación estratégica, ¿no? En los últimos 5 o 6 años se han desarrollado nuevas metodologías y han aparecido nuevas herramientas, nuevos softwares para poder elaborar la planificación estratégica. Hace 5 años no había la capacidad de procesadores que tenemos ahora, ¿no? No había la capacidad, la memoria RAM, las computadoras, el hardware para poder desarrollarlo. Y tampoco había software, ¿no? Software no se metía en el tema de planificación estratégica de mina. Actualmente hay muchas herramientas que se pueden hacer y que permite desarrollar metodologías de planificación estratégica. Lo que permite es reducir costos, redefinir fases de minado, disminuyendo el movimiento de disminución del movimiento, del remanejo de stockpiles. Entonces, hay nuevas metodologías actualmente que ya están generando ahorros en las empresas que lo están implementando, ¿no? Y es un poco la oportunidad que tenemos en este momento. Ahora, otro aspecto, otra oportunidad que tenemos es el incremento de producción, ¿no? Siempre y cuando nosotros tengamos recurso mineral para poder, desarrollar estos proyectos, ¿no? Si es que no tenemos que invertir o buscar en recategorizar o incrementar o realizar campañas de exploración, ¿no? Entonces, son oportunidades. La oportunidad de incrementar la producción es dado que permite incrementar los márgenes, ¿no? Dado que reduce los costos por economía de escala, ¿no? Y en el caso después vamos a tocar el tema de simulación, ¿no? Una oportunidad fuerte es el tema de simulación de sistema de extracción, ¿no? Software que recién ha salido hace 1 o 2 años al mercado permiten hacer simulación muy rápido de camiones versus faja, versus piques. Entonces, lo que antes nos demorábamos 1 mes, 2 meses en desarrollar modelos de simulación, actualmente lo podemos hacer en 1 semana, 2 semanas, muy rápido. Entonces, estos software van a permitir reducir costos, identificar oportunidades que no se observan hasta que se construyen, ¿no? Entonces, son herramientas nuevas que van a permitir afrontar estos tiempos difíciles, ¿no? Otro aspecto también en el caso de las minas subterráneas es la optimización de los sistemas de ventilación, ¿no? Muchas veces las minas van produciendo y empiezan a construir chimeneas de manera desordenada, pero cuando integras todo en un solo software de ventilación, revisas el requerimiento de mina, ¿no? Redireccionas bien los caudales de ventilación, puedes optimizar tu sistema de ventilación y puedes reducir inversión en chimeneas Regorer y otras infraestructuras relacionadas a la ventilación, ¿no? Otra oportunidad fuerte en el tema de planeamiento es los proyectos de data science, ¿no? Ciencia de datos, ¿no? Las minas de tajo abierto tienen sistemas dispatch, ¿no? En los cuales se maneja mucha información de tiempo, distancia, recorridos, rendimientos, que se puede manejar mucho con data science, ¿no? Y al manejar al llevar esta información con algoritmos va a permitir reducir los costos, ¿no? Los costos de operación, ¿no? Entonces,
Esta es una oportunidad. Ahora, ya con este preámbulo, con esa introducción, vamos a tocar un poquito pues de las metodologías de proyectos mineros, ¿no? Primero, un poquito para ver la realidad de un proyecto minero, ¿no? Este es un gráfico de un proyecto minero Greenfield, o sea que se empieza desde la exploración, un proyecto nuevo, donde no hay estudios, donde no hay infraestructura, ¿no? Entonces, más o menos para desarrollar la exploración, pues, y llegar a la etapa de construcción nos demoramos entre 1 y 10 años, ¿no? Y la etapa en la que se va a necesitar más personal, más recursos, más actividades a desarrollar es en la construcción de la mina, ¿no? Este es el color 2, el color anaranjado muestra pues el impacto que hay en el periodo de construcción de la mina. Una vez que la mina está operando, ya empezamos a tener un impacto directo de la fuerza laboral que trabaja pues en las operaciones, ¿no? Y finalmente el cierre, ¿no? Y la etapa post-cierre. Entonces, estamos hablando de ciclos bastante grandes, ¿no? De 5, 10, 50, 20 años, ¿no? Y es cómo se mueve el desarrollo de proyectos mineros, ¿no? Son proyectos de largo aliento, ¿no? Ahora, en esta vista presentamos, lo hemos dividido en 3 partes, ¿no? La primera es recursos minerales, ¿no? Un proyecto minero se basa o se fundamenta en los recursos minerales, ¿no? Y en la medida que se desarrolle o que se explore, se va a tener más oportunidades de desarrollar proyectos, ¿no? Entonces, en la vista se ve los recursos minerales, primero empiezan por cateo, prospección, se puede hacer geofísica, geoquímica, y una vez que se ha identificado un cuerpo determinado, se puede hacer una campaña de exploración con sondaje diamantinos, ¿no? Ahora, esta identificación, cuando uno no tiene información de sondajes diamantinos, normalmente uno en proyectos mineros realiza un estudio de perfil, un estudio conceptual, un scoping study, ¿no? Porque quiere saber más o menos si ese proyecto, ese prospecto tiene potencial. Entonces, en ese momento uno realiza un estudio conceptual para verificar si es posible, ¿no? Que el proyecto genere valor. Una vez que haces la exploración con sondaje diamantino, ¿no? Que haces ya una malla, ya inviertes varios millones de dólares, recién tú puedes definir y tener un modelo de recursos, un modelo de bloques de recursos. Recién, cuando uno tiene el modelo de bloques de recursos, uno puede empezar a desarrollar estudios de prefactibilidad y factibilidad, ¿no? Según los estándares, ¿no? Recién cuando uno tiene estudios de factibilidad, uno puede hablar de reservas, ¿no? De estimación de reservas, ¿no? Ahora, siempre uno observa la confusión entre etapas de estudios y niveles de ingeniería, ¿no? Cuando hablamos de niveles de ingeniería, hablamos de ingeniería conceptual, básica y de detalle. Y normalmente, los estudios de factibilidad tienden a desarrollar toda la ingeniería básica de un proyecto, ¿no? Una vez que ya se ha definido o el proyecto es viable mediante el estudio de factibilidad, recién se pasa a la decisión de invertir en el proyecto y recién se desarrolla la ingeniería de detalle y la construcción del proyecto, ¿no? Este gráfico es un poquito más denso, ya estamos entrando en un poquito más de detalle en lo que es evaluación de proyectos mineros, ¿o no? Encima de la línea roja se observan diversos nombres o nomenclaturas que solemos usar, ¿no? Hay diversas metodologías, ¿no? En el caso de metodología FEL, que se usa bastante en Nexa, en el grupo Milpo, ex grupo Milpo, ahí trabajamos mucho con FEL 1, FEL 2, FEL 3, ¿no? Pero la equivalencia de estos FEL está en base a estudios conceptuales, ¿no? Un FEL 1 se define como un estudio conceptual. También se le denomina orden de magnitud, scoping studies, PEA, en el caso de las mineras canadienses americanas trabajan con la evaluación preliminar o el PEA, ¿no? Después, en el caso de MinSur, por ejemplo, ellos trabajan mucho con la fase de identificación, ¿no? La fase de identificación, que es un poco el estudio conceptual. Después el estudio de prefactibilidad, en MinSur le llaman fase de selección. Y ya el estudio de factibilidad se le define como una fase de definición, ¿no? Entonces, bastantes nombres que le ponemos, pues, dependiendo de la metodología que usa cada mina, un poco se han resumido en este cuadro, ¿no? Ahora, cada tipo de estudio, o sea, cada fase de evaluación de proyectos tiene unas características que están debajo de la línea roja, ¿no? El nivel de estimación, ¿no? La estimación de costos según el AAC
define en clase 5 para los estudios conceptuales, y clase 4 para refactibilidad, y clase 3 para factibilidad. Pero lo que indican estas clases, lo que indica principalmente es el rango de precisión del CAPEX, qué tanto varía el CAPEX, ¿no? Encontramos que para estudios conceptuales o muy gruesos, un scoping study o un estudio de perfil, la precisión del CAPEX está en más o menos 50%, ¿no? Y en la medida que desarrollamos más ingeniería, más nivel de ingeniería y más estudios, esta precisión de la inversión la vamos afinando, ¿no? En la prefactibilidad hablamos de más o menos de 20 a 25% de variabilidad, y en factibilidad no debería estar más de 15, entre 10 y 15% de variabilidad. Esto, ¿por qué me gustaría comentar un poco este tema? Yo trabajo en varios proyectos en los que muchas veces definen un proyecto minero solamente con la etapa conceptual, ¿no? Cuando tienen unos taladros, un sector, dicen acá hay mineral, y ya empiezan a invertir en túneles, empiezan a invertir en infraestructura, que de repente no es la adecuada, porque no se han quemado las etapas, ¿no? Las etapas que se tienen que desarrollar para llegar a buen término un proyecto minero y ser eficiente en el desarrollo del proyecto minero deberían ser primero una etapa de estudio conceptual, después una prefactibilidad y una factibilidad. En el estudio conceptual definimos la viabilidad del proyecto. En el estudio de prefactibilidad hacemos estudios de trade-off, estudios de análisis de alternativas para ver si conviene un método u otro método, o un ritmo de producción, o la ubicación de la infraestructura principal. Una vez que se quema esa etapa de definición de infraestructura o definición de métodos principales, recién con el caso final se hace el detalle de la factibilidad, ¿no? Entonces, esa es un poquito un poco la descripción de las fases de evaluación de los proyectos mineros, ¿no? Ahora, nuevamente acá, ¿no? ¿Cómo varía el costo en la medida del nivel de evaluación de los proyectos, ¿no? Scoping studies o conceptuales, ¿no? La variabilidad es muy alta, ¿no? Y por lo tanto el éxito de desarrollar un proyecto solo a nivel de scoping study pues es bien bajo, ¿no? Porque todo tu ganancia se puede ir en los errores que tengas en la definición de inversión, ¿no? Entonces, teniendo esta introducción, lo que nos dice como planificadores o como mineros es que tenemos que desarrollar las etapas. Tenemos que desarrollar ingeniería para poder desarrollar proyectos viables, ¿no? Entonces, esa es un poco la introducción de proyectos. Ahora vamos a tocar un poquito el tema de modelamiento de recursos minerales, ¿no? Entonces, los recursos minerales están en la naturaleza, ¿no es cierto? Se encuentran ubicados normalmente, empiezan una etapa de prospección y exploración, y en esas etapas iniciales se desarrollan estudios de geofísica, se desarrollan geoquímica, muestreo en superficie, definición de mapeo en superficie. Y una vez que ya tienes definido el cuerpo mineralizado, realizas las campañas de exploración, las campañas de sondaje diamantino. Estas campañas de sondaje diamantino son las que te van a definir en gran medida el modelo de recursos, el estimado de modelo de recursos, ¿no? En el gráfico izquierdo-derecho se observa pues los taladros, ¿no? Del B1 al B6, donde se observa que han interceptado, en este caso, mineral de cobre, ¿no? Entonces, pero esta es ya la etapa posterior después de los taladros. Cada taladro se modela en el software, se ingresa al software y se muestra un poco cómo las leyes de mineral que han ubicado, ¿no? Esa información es el input para hacer el modelamiento de recursos, ¿no? Previos a la planificación de minas. Ahora, cuando el taladro intersecta tramos con mineralización, mucho tiene que ver el modelador, el geólogo modelador o el geólogo que está realizando la evaluación del prospecto. Porque si él define que son cuerpos mineralizados, ¿no? Son mantos, posiblemente van a encontrar cuerpos similares a los de la parte superior. Pero si es que el geólogo modelador ha caminado en el campo y se ha dado cuenta que son estructuras, son vetas, y no tienen una continuidad espacial, o son estructuras simoides que se abren y se cierran, entonces posiblemente se va a encontrar un escenario como la interpretación inferior, ¿no? Los dos gráficos están desarrollados con la misma información de los taladros, pero los taladros no son los únicos que modelan pues, el modelo de bloques, el recurso.
necesita una interpretación del geólogo para poder modelar bien los recursos, ¿no? Y ya un poquito en la parte más dura de software, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento, ¿no?, en software para la estimación de modelos de recursos? Uno empieza con sondajes diamantinos, pues, se sugiere que sean diamantinos DDH. También se puede ingresar aire reverso, pero no es tan recomendable. Bueno, una vez que han definido han realizado los sondajes y han muestreado y tienes las leyes de los sondajes diamantinos, revisas el modelo geológico, ¿no? El modelo de las partes mineralizadas, del desmonte, de la roca caja, ¿no? Una vez que has hecho ese modelo geológico, ese modelamiento, ¿no? Realizas un modelo de bloques, ¿no?, en 3D, y en ese modelo de bloques haces interpolación de leyes, ¿no? Inicialmente se hace interpolación de leyes. Hay varios métodos para hacer la interpolación de leyes en todo ese espacio, ¿no? Usualmente se usa el CRIS, inverso de la distancia, etcétera, ¿no? Y de esa manera, tú ingresas las leyes o la tendencia de esas leyes de los taladros en todo el espacio, en ese modelo de bloques. Y nuevamente, ese modelo de bloques debería reflejar lo que el geólogo ha modelado, ¿no? Y para eso se hacen validaciones, chequeos, revisiones, ¿no? Ahora, una vez que has modelado las leyes en un modelo de bloques, lo que se hace es se mide o se indica la confianza de ese recurso mineral. Si el recurso mineral está bien cerca a los taladros y es un recurso medido, entonces es confiable. Pero en la medida que se va alejando de la información real de los taladros, se empieza a denominar indicados e inferidos, ¿no? Inferidos es cuando ya no tiene contacto, o se estima o se piensa que puede haber, pero no está seguro. Entonces el nivel de confianza baja en el caso del mineral inferido. Entonces, una vez que has hecho todo el procedimiento, haces validación cruzada de modelos de recursos, verificas que las leyes de los taladros te den los mismos resultados que las leyes del CRIGI, etcétera, ¿no? Y vas validando y vas pasando los chequeos propios para verificar que tu modelo de bloques calza con la realidad, ¿no? Ahora, para la elaboración de modelo de bloques, mucho tiene que ver conceptos como dominios de estimación, ¿no? Como control estructural, ¿no? Si no has definido fallas o control estructural, posiblemente o puedes subestimar o sobredimensionar cantidad de recurso mineral, ¿no? Entonces, hay bastante detalle para realizar se requiere bastante detalle para realizar ese tipo de modelamiento de recursos, ¿no? Y en la derecha, en el gráfico de la derecha, se ve un poco el modelo de recursos de un depósito mineralizado, donde ya se ha modelado, se ha hecho todo el proceso de modelamiento geológico, y se muestran los taladros con el modelo de bloques y con el mineral pues, en color más oscuro, ¿no? Ahora, esta metodología que se muestra un poco para desarrollar el modelamiento geológico con software 3D, también se suele usar no solo para elaborar modelos de leyes o modelos de bloques de leyes, también se usa para modelamiento geotécnico o en 3D, o modelo geomecánico en 3D. También se realiza para hacer modelamiento geometalúrgico, ¿no? Todo depende del proyecto, ¿no? Si el proyecto tiene dificultades o tiene problemas de alteraciones, en el caso metalúrgico se elabora un modelo geometalúrgico, o si tiene diferentes índices de dureza, también se desarrolla una geometalurgia con la dureza de la roca. Ahora, si tiene diferentes calidades de roca y hay métodos de minado asociados a la calidad de roca, también se suele realizar modelos geomecánicos, ¿no? Que también es rellenar más información en estos modelos de bloques, ¿no? Inicialmente se trabaja con modelos de bloques con leyes y categorías, y después se van agregando valores con geotecnia, geomecánica o índices de geometalurgia, ¿no? Ahora, un poco la confianza de estos recursos minerales, ¿no? Los recursos identificados son los recursos medidos indicados. Estos medidos indicados son los que pasan a ser reserva, ¿no? Reserva mineral es el indicado que es económicamente explotable y técnicamente cumple con todos los estándares de la industria para ser explotado. Reserva, la cantidad de reservas, es la medida que permite a las minas valorizar, ¿no? Una mina no se valoriza por recurso, ¿no? Se valoriza por reserva. Y para llegar a esa reserva se tiene que hacer, aparte de modelos de recursos, se tiene que hacer diseño de mina, programas de producción, y se tiene que verificar que son reservas o es mineral económicamente explotable, ¿no? Entonces, este gráfico un poco muestra el impacto de diversos aspectos, ¿no?
En el caso de la exploración, si uno explora más, generalmente uno tiende a pasar de recursos no identificados a recursos identificados, ¿no? En la medida que uno desarrolla más exploración, uno va a poder recategorizar y tener más recursos medio indicado o reserva, ¿no? Que pueda sustentar, como les decía, proyectos de inversión o nuevas minas, ¿no? Y estas reservas, al ser un concepto económico, ¿no? Tiene un impacto en relación al precio. Si el precio, hay caída de precio de los metales, entonces hay una variación en las reservas, ¿no? Generalmente suelen bajar cuando hay caída de precios. Y cuando hay subida de precios, la reserva suele aumentar, ¿no? Es usual que esto pase en las minas, ¿no? Y también eso pasa con mejoras tecnológicas, ¿no? ¿Qué pasa si se descubre un nuevo aditivo o se descubre una nueva metodología para recuperar mayor cantidad de oro en los pads de lisivación, o de repente incrementar la recuperación del concentrado de zinc? Esas nuevas metodologías van a hacer de que las reservas se incrementen, dado que va a haber más mineral que va a poder pasar esos procesos, ¿no? Entonces, estas definiciones de recursos tienen que estar alineadas a estándares internacionales, ¿no? En esta vista se muestra el cuadro de clasificación y de pase de recursos a reservas del Código de York 2012, que es el estándar que actualmente se usa para las auditorías de reservas, ¿no? Y estos estándares tienen muchos aspectos que hablan sobre calidad, control de calidad, metodologías de muestreo, análisis de densidades, ¿no? Cantidad de recursos medios indicados, y también hablan de factores modificadores para pasar a hacer reservas. Entonces, hay muchas definiciones, muchas técnicas que se tienen que desarrollar de acuerdo al lineamiento del Código de York para hacer de que un recurso pueda ser auditable, ¿no? Si es que no se invierte en estas formas de trabajo, no se va a tener eh, recursos o reservas alineados a los estándares internacionales, ¿no? Entonces, ya hemos pasado un poco el tema de modelamiento, ¿no? Cómo modelamos, cómo identificamos y dimensionamos la cantidad de mineral, ¿no? Y acá vamos a pasar a la parte de planificación de minas, ¿no? El proceso de planificación, ¿no? Suele estar impactado por aspectos principalmente, ¿no? El input es el modelo geológico, pero también necesitamos los modelos geomecánicos, y en el caso del mercado me refiero a los precios de los metales, para poder influir en el plan minero, ¿no? En las metodologías que hacemos. Ahora también influye los modelos medioambientales, ¿no? En los aspectos como límites de propiedades, y también influyen modelos metalúrgicos, ¿no? Todos estos aspectos influyen sobre la planificación, pero y los que están afuera de este semicírculo son esos aspectos externos que nosotros tenemos que manejar y modelar antes de desarrollar el plan minero. Entonces tenemos que modelar el método de minado. Si es que esté cerca de superficie, tenemos que verificar que puede ser un tajo abierto. Si es que está debajo de superficie, tenemos que verificar el método de minado, si es un método de minado subterráneo, si es un level stopping, si es batch and fill, cut and fill, etc., ¿no? Entonces, para realizar o definir métodos de minado, hay varios estudios que se tienen que desarrollar. También tenemos que verificar el procesamiento de un mineral, ¿no? No es lo mismo procesar sulfuros en flotación o lixiviación de óxidos, porque tienen costos diferentes, tienen manejos diferentes, tienen recuperaciones diferentes. Y eso es lo que se tiene que definir en esta etapa de planificación. Luego de haber definido ya métodos, escalas de producción, ¿no? Vamos a producir 5.000 toneladas al día, o 6.000 toneladas, o 100.000 toneladas al día. Entonces, cada escala de producción tiene un diferente contexto de planificación. Tiene diferentes leyes de corte, tiene diferentes formas de tratar. Una vez que hemos identificado todos estos sectores y definido ciertos rangos de planificación, hacemos lo que es la secuencia minera. Recién la secuencia minera. En tajo abierto le decimos esa secuencia fases, diseño en fases de minado. En subterránea es minado por sectores, ¿no? Pero todo eso es lo que va modelando el plan minero, ¿no? Es lo que vemos un poco, las variables que impactan en ese plan minero, ¿no? Y en la parte derecha un poco vemos la secuencia de planificación, ¿no?
el input es el modelo de recursos que hemos visto en el ítem anterior. Y con ese modelo de recursos ingresamos parámetros económicos, como son precios, costos, ingresamos geomecánica, ¿no? Dimensionamiento de stops para hacer envolventes económicas. Y una vez que hemos definido ya una envolvente económica o un PIT económico, ¿no? Empezamos a hacer un diseño minero, que subterránea es el diseño de rampas, túneles, y en tajo abierto es el diseño de las rampas de acceso, de las fases, se realiza el diseño. Una vez que se tiene el diseño, hacemos la secuencia de extracción, ¿no? ¿Qué fase va primero? ¿Cuántos sectores se empiezan a minar en cada periodo? Luego de haber hecho una secuencia de extracción, se hace un programa de producción detallado, ¿no? Y al finalmente una evaluación, si es que el resultado de la evaluación concluye que el mineral o el flujo de caja es negativo, regresamos y empezamos a redefinir de nuevo conceptos con las envolventes económicas, ¿no? ¿Por qué puede pasar esto? Porque un proyecto, un recurso mineral puede ser económico antes de hacer todo el diseño de mina, pero si es que tiene un alto nivel de desbroce o requiere demasiada longitud de rampas para poder desarrollarse, toda esa inversión adicional de infraestructura afecta el flujo de caja, ¿no? Entonces, si es que nosotros llegamos hasta el final, hacemos un programa de producción y verificamos que no genera utilidad, se regresa y se vuelve a hacer el procedimiento, ¿no? De planificación hasta encontrar pues un recurso mineral que sea rentable minar, ¿no? Estas secuencias de planificación se cumplen para tajo abierto, para subterráneas con los diseños de stops, para caving también, cuando uno define el footprint finder, ¿no? O el footprint del caving, ¿no? Entonces, en general, a grandes rasgos, esto es un overview de planificación, ¿no? Después, la planificación normalmente se divide en dos de dos maneras, ¿no? Una planificación estratégica de minas, ¿no? Que es donde generalmente se genera más valor en un proyecto minero. Y después también se divide en planificación táctica, ¿no? En el caso de la planificación estratégica de minas, ¿no? Es más empleada en periodos de prospección, exploración, ¿no? Desarrollo de minas, periodos más se desarrolla en etapas previas antes de la explotación. Pero también se recomienda desarrollarla durante la producción de la operación, porque va a permitir identificar formas de optimizar o de mejorar el plan minero, ¿no? En el caso de la planificación estratégica, normalmente se definen los métodos de minado, en esta etapa se definen los tipos de procesamiento, la escala de producción, el ritmo, ¿no? Si es 3000, 3200, va a depender de la planificación estratégica. Se define la secuencia de minado y también se hace la optimización de cutoff en el caso de tajo abierto, ¿no? Una vez que cumples con la planificación estratégica, esta planificación estratégica se detalla en una planificación táctica, ¿no? Y en la planificación táctica ya tú defines actividades con más detalle, defines programas mensuales, semanales o anuales, defines flota de equipos y defines hasta un presupuesto anual que va pues al budget de la empresa, ¿no? ¿Dónde generamos mayor, en qué metodología, en qué momento, cuando hacemos planificación generamos mayor valor para el proyecto minero? Generalmente es en la etapa inicial, en la etapa estratégica, ¿no? Cuando definimos el método de minado, cuando definimos el tamaño de los equipos de planta, cuando definimos los cutoffs, ¿no? Cuando tú ya has definido esas etapas y ya has invertido, ya estás metido como en una camisa de fuerza, ya no tienes muchos grados de libertad, ya tienes que continuar nada más con la planificación táctica, ¿no? Entonces, es importante desarrollar las metodologías adecuadas en estas etapas de planificación estratégica, porque son las que pueden definir el futuro y el éxito o el fracaso de un proyecto minero, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más de métodos de minado, ¿no? Que influye en la planificación directamente, ¿no? Porque es la variable inicial, ¿no? Cuando hacemos selección de métodos de minado, generalmente primero hacemos un análisis de tajo abierto, ¿no? Hacemos la metodología de Lechan-Grossman para definir qué cantidad de mineral mueve el desmonte, ¿no? Y se hacen diseños, ¿no? De tajo abierto
También dependiendo de la calidad de roca, ¿no? Si la calidad de roca es muy mala, se suele hacer caving, y si la calidad de roca es una roca dura, se hace el método de minado de roca dura, como su level stopping, ¿no? Entonces, hay variables que influyen y que el planificador tiene que verificar y analizar para poder hacer un trade-off, ¿no? Normalmente se hace un ranking por cada proyecto de qué métodos son los más relevantes para ese proyecto, y los más relevantes son los que se hace diseño, se hace flujo de caja y se comparan al final del trigo del método. Y cuando empezamos a trabajar con tajo abierto subterráneo, tenemos interfaces, ¿no? Entonces tenemos interfaces, ¿no? Este video es un video de un proyecto en el cual se ve la interfaz tajo con subterráneo, ¿no? En esta primera etapa vemos que se ha extraído todo el desmonte, ¿no es cierto? Y se ha depositado en este botadero, ¿no es cierto? Y el mineral se ha ido a planta, ¿no? Y una vez que se termina se va terminando en las últimas etapas, las últimas fases del minado de tajo abierto, ya se empieza a desarrollar la inversión en los túneles, infraestructuras de rampas para la mina subterránea, ¿no? Y en este gráfico vemos un poco, ¿no? Estos túneles. Ahora, estos gráficos de colores que vemos ahí son diseños de stops, ¿no? O cámaras o tajeos de producción, cámaras de producción que se han definido igual con software, con optimizadores, ¿no? Entonces, vemos cómo la interfase, ¿no? Se puede integrar en una sola herramienta en la cual empiezas a minar el tajo abierto y empiezas a desarrollar la mina subterránea, ¿no? ¿Ya? Y en este video es bastante interesante porque un poco permite, en la medida que uno haga estos diseños de mina, va a poder definir el límite económico, ¿no? No es solo un límite que alguien lo define, ¿no? Hasta acá llegamos y listo, ¿no? Hay un análisis económico que se tiene que hacer para definir el pi final, hasta dónde es posible desarrollar el pi final o el tajo abierto incremental, y después hasta en qué momento pasa a ser minado subterráneo, ¿no? Entonces, normalmente hacemos estudios para identificar ese límite económico, ¿no? Y una vez que se identifica el límite económico de tajo con subterránea, se hace la integración de diseños, ¿no? Se hace el diseño de tajo abierto, los pits económicos, los pits operativos, y se hace pues la integración con el diseño de rampas, con el diseño de stops, ¿no? Y finalmente, luego de hacer los diseños, ¿no? Se verifica pues el aporte de la producción, ¿no? Generalmente en tajo abierto, al estar expuesto, pues tiene un potencial de desarrollar más aporte de mineral. En subterránea, al estar restringidos por túneles de acceso, usualmente uno o dos accesos, entonces la cantidad de mineral para extraer de la mina subterránea suele ser menor que la de tajo abierto, ¿no? Entonces hay todo un análisis para identificar el aporte, pues, ¿no? De tajo subterráneo, ¿no? Y todo eso se logra si es que lo integramos todo en un solo proyecto, ¿no? Esto permite desarrollar la optimización de la secuencia, ¿no? De extracción combinada, permite identificar el manejo de stockpile, ¿no? En esta parte del video se observa que aquí están sacando mineral del tajo, pero lo están llevando al stockpile, ¿no? Uno es stockpile de mineral rico y otro es mineral marginal, ¿no? ¿No? Se está minando el mineral desmonte, crecen los stockpiles, y al final del periodo los stockpiles desaparecen porque van siendo llevados a la planta de tratamiento, ¿no? La interacción de una mina de tajo con subterránea también requiere el diseño de crown pillars o un pilar corona, ¿no? En la interfase entre tajo y subterráneo, ¿no? Definitivamente tenemos que dejar un pilar en el techo antes de empezar el minado subterráneo, porque si no habría derrumbes, habría interacción de esfuerzos, ¿no? Para todo eso se desarrollan estudios geomecánicos de interfase tajo con subterráneo, ¿no? Entonces, hay bastante complejidad en la interacción tajo subterránea, ¿no? En el caso de los métodos de minado subterráneos, hay varias, este gráfico muestra un poco los métodos que existen para el minado subterráneo, ¿no? En el Perú normalmente usamos bastante su level stopping, ¿no? Cut and fill, ¿no? Corte relleno ascendente, métodos convencionales, ¿no? Pero generalmente hay una tendencia a hacer minas más mecanizadas, ¿no?
con mayor productividad. Entonces la tendencia es desarrollar métodos de sublevel stopping transversal, longitudinal, o métodos de caving, ¿no? Sublevel caving o block caving, ¿no? En el gráfico, en el cuadro inferior, se observa un poco la variación en costo, ¿no? En costo operativo, ¿no? Los costos las minas de caving tienen más bajo costo, dado que no usan la operación unitaria de perforación, o la usan muy poco, ¿no? Más es derrumbe y extracción, ¿no? Y en el caso de las minas de cámaras y pilares, sublevel stopping, ya el costo se incrementa, ¿no? En la medida que la mina se hace más manual, más convencional, los costos suelen incrementarse, pues, de manera, de gran manera, ¿no? Bien, ya hemos visto un poco un overview de los métodos de minado, ¿no? Análisis tajo subterráneo. Y acá un poco vamos a mostrar planificación estratégica de tajo abierto, ¿no? En tajo abierto, normalmente uno hace una definición del pit final, ¿no? Normalmente se usan herramientas como Johnson Grossman para poder definir este pit final, ¿no? Pero hay varios análisis posteriores a esta definición que tienen que ver con cuál es el tamaño de mina y cuál es el tamaño óptimo de la planta. Dado que en la medida que tú incrementas el ritmo de producción o la cantidad de toneladas tratadas por día, el costo empieza a bajar. Entonces, para cada tamaño de mina tiene un pit final diferente. Hay una interacción entre el tamaño óptimo de mina y el pit final, y a la vez hay una interacción con las fases, ¿no? Con la secuencia de extracción, ¿no? Y esas fases de minado también pueden ser optimizadas a través de una secuencia de blending o estrategia de stockpiles, ¿no? Entonces, y al final uno puede hacer un análisis de riesgo para ver la variabilidad de las variables más relevantes, ¿no? Entonces, normalmente hay una metodología secuencial para desarrollarlos, esta planificación estratégica, pero en 2016, me acuerdo, aparecieron las metodologías de Hills Value, de Whittle-Isaac, que ha permitido hacer muchos de estos procesos de manera automática e iterativa, y permiten incrementar el valor de los proyectos, ¿no? En este gráfico vemos la metodología tradicional en tajo abierto para definición de fases, ¿no? Fases de minado, ¿no? Generalmente se desarrollan los gráficos pit by pits, que son pits anidados, ¿no? Uno dentro de otro, y esos pits generan envolventes, ¿no? Para desarrollar se generan desenvolventes, y después uno empieza a parametrizar los revenue factors, los parámetros, y empiezan a definir, pues, los pit shells, ¿no? Ahora hay pit shell internos que normalmente se usan para definir fases, ¿no es cierto? Y el pit final, ¿no? Y normalmente, pues, los pits cercanos al revenue factor 1, o el factor de ingresos 1, son usados para el pit final, ¿no? Entonces, esta es la metodología tradicional y secuencial, ¿no? Cuando hacen pits anidados y definen fases en esos pits anidados, ¿no? Pero hay un problema con estos pits anidados que al ser económicos no respetan o no toman en cuenta la direccionabilidad de la fase de minado, porque una fase de minado si tiene una dirección adecuada, suele tener un impacto económico diferente, pues, a lo que se define por esta metodología tradicional de fase de minado, ¿no? En esta vista mostramos un poco la metodología de optimización de fases, ¿no? En esta metodología se inicia e ingresa el modelo de bloques, ¿no? Y se empiezan a definir puntos de inicio diferentes en la operación. Estos puntos de inicio diferentes se van haciendo corridas de optimización en diferentes direcciones. Y esas diferentes direcciones empiezan a botar resultados diferentes, ¿no? Entonces, los resultados de una definición de fases tradicional suelen ser diferentes a los resultados de estos métodos optimizados, ¿no? Para eso se usan procedimientos automatizados de planificación, como es este gráfico que vemos arriba, y se generan mapas de valor. Usualmente, nosotros hemos aplicado esta metodología en varios proyectos mineros de tajo abierto, acá en el Perú,
Y hemos visto que desarrollando esta metodología normalmente se incrementa el valor de un proyecto entre un 5% a un 25%, dependiendo del nivel de análisis que haya tenido esa operación y dependiendo también de la geometría y de diversos factores, ¿no? Entonces, esta es una metodología nueva y un poco emplea una metodología de automatización, dado que repite un procedimiento varias veces, ¿no? Normalmente, para hacer un análisis de optimización de fases de minado se hacen alrededor de 5.000 a 10.000 corridas de Lerchan-Grossman, ¿no? Y eso para alguien que ha hecho pues una planificación convencional, ¿no? Con software minero, más o menos para desarrollar un escenario se demora 2 horas, 3 horas, para desarrollar 100, una semana, 2 semanas, para llegar a 5.000, si no tuvieras metodologías de automatización de planificación, te demorarías varias semanas en hacerlo, ¿no? Entonces, actualmente hay estas herramientas que permiten incrementar el valor, ¿no? Y están cada vez más accesibles en general para las operaciones mineras, ¿no? Ahora, otro análisis que permite hacer estas nuevas técnicas es la optimización de la escala de producción. Para hacer la optimización de la escala de producción se emplea la metodología de Hill Values, ¿no? Desarrollada por Val, me parece, hace 8 o 9 años, ¿no? Esta metodología lo que hace es sensibiliza el cutoff y el tamaño de la operación minera, y ese análisis va a permitir definir un Hill Value, ¿no? O una montaña de valor, ¿no? A qué ritmo de producción y a qué cutoff se incrementa el valor presente neto del proyecto, ¿no? Igual, uno lo puede hacer manualmente. He visto minas que han hecho 20, 30 escenarios manualmente y han proyectado un Hill Value más o menos con una forma, pues, ¿no? Más o menos una forma definida. Pero cuando uno crea una rutina de automatización, ¿no? Como esta, la que mostramos, va a permitir hacer múltiples corridas y va a permitir generar 10.000, 20.000 corridas y crear un gráfico de Hill Value más detallado, inclusive a 4D, ¿no? En este caso, 4D es porque la que está cambiando acá es el precio, ¿no? O se cambia el precio del metal, o también se puede cambiar pues el ritmo de producción de la planta, ¿no? Entonces, uno va haciendo mayor análisis en la medida que vas viendo más escenarios y vas viendo más tendencias, ¿no? En el desarrollo de la planificación. Entonces, estos proyectos de optimización de escala también permiten incrementar el valor de los proyectos mineros, ¿no? Esto es lo que le decía un poco de la automatización de procesos de planificación, ¿no? Uno puede ingresar un software robot, que es el ISET, que permite interactuar varias veces un proyecto, ¿no? La parte inicial es el diseño del proyecto, elaborar el modelo, ¿no es cierto? Y una vez que está elaborado, se define una estrategia y se crean múltiples iteraciones con el ISAE, ¿no? Entonces, definitivamente, esto permite reducir tiempos y generar múltiples escenarios muy rápidamente, ¿no? Eso es un poquito planificación estratégica de tajo abierto. Podemos, ahora la siguiente parte de planificación de minas subterráneas, ¿no? En subterránea es un poquito más difícil llegar o hacer planificación estratégica al detalle que se tiene en tajo abierto, dado que las restricciones, las complejidades son mayores. En subterránea estamos debajo de la tierra, tenemos que hacer sistemas de ventilación, sistemas de drenaje, túneles, accesos. No tienes todo el acceso y no hay modelos matemáticos que permitan optimizar una mina subterránea en su totalidad. Se hace, pero por manera secuencial, ¿no? Primero optimiza los stops, después optimiza los diseños de las rampas de acceso y después optimiza la secuencia de extracción. Pero son en varios pasos. Todavía no hay algo automático. Normalmente se interviene en el proceso de planificación para desarrollar múltiples escenarios, ¿no? En el caso de subterránea, perdón, partimos igual de un modelo de recursos y estos modelos de recursos ingresan a un stops de reservas, ¿no? Para esto se utiliza software de optimización como el MSO, el Stop Optimizer de Deswik u otros software que permitan diseñar estos stops de reservas, ¿no? Una vez que se tienen los diseños stop de reservas, se realiza el diseño de la infraestructura. Realizamos el diseño de las rampas, el diseño de los cruceros, los niveles de extracción, los niveles de producción,
y todo esto se puede hacer de manera semiautomática con el DESFIG 1, que permite hacer esto bastante rápido, pero igual requiere la mano del planificador para verificar pues, que está haciendo el diseño de una manera lógica y que está permitiendo desarrollar el método de minado, ¿no? para cada operación minera, ¿no? Una vez que tienes ya el diseño final y los stops, ya uno ingresa a una herramienta de secuenciamiento, ¿no? Que puede ser el EPS, ¿no? O el DESFIG o también el MICE, ¿no? Que es un software de secuenciamiento en el cual ya permite optimizar secuencias, optimizar sectores, optimizar mezclas, stockpiles también, ¿no? Una vez que ya tienes esa secuencia, ya uno puede tener un programa de producción, ¿no? Y un plan de avances y un análisis económico, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento normalmente para minas subterráneas de planificación. Acá tenemos un modelo de una mina diseñada, ¿no? Lo que está en marrón son stops de reservas, pero con el método cut and fill, ¿no? Y lo que está en azul oscuro vendría a ser los sectores con su level stopping transversal, y los que están de celeste claro son los sectores que están con su level stopping longitudinal. En el diseño de esta mina podemos ver que el diseño está optimizado y sectorizado, ¿no? Normalmente los métodos de minados tienen variantes, y si uno no identifica bien esas variantes y no lo hace en detalle en cada sector, uno puede exponer a las personas porque puedes exponer a riesgos con diferentes métodos de minado, o terminas teniendo pérdidas económicas porque no has identificado bien el método de minado, ¿no? Y para todo esto se requiere ya haber hecho una secuencia anterior con un modelo de bloques bien definido, un modelo geomecánico bien detallado, un modelo hidrogeológico que permite inclusive ver la cantidad de agua y los sectores y el impacto de la calidad de roca, ¿no? Toda esa ingeniería que va antes de llegar a esta parte de diseño, tiene que desarrollarse, ¿no? Para poder obtener estas optimizaciones de sectores con método de minado, ¿no? Bueno, aquí hay ejemplos de método de minado combinados, ¿no? En este gráfico vemos diseños de sublevel stopping transversal con cut and fill en algunos sectores. En el de la derecha vemos sublevel stopping longitudinal y transversal. Los diseños son diferentes, las secuencias son diferentes. En el inferior vemos cámaras y pilares con sublevel stopping. Y en caving también vemos diferencias entre sublevel caving y block caving, ¿no? Que también son variantes para roca de mala calidad, usualmente RMR menor a 50, ¿no? Y en IEVERS, actualmente este es un video desarrollado hace 2 años, ¿no? El año pasado, me parece, en el cual se está desarrollando el Hilos Value para subterránea, ¿no? Aquí vemos cómo han desarrollado el Hilos Value, que es un gráfico donde se muestran diferentes ritmos de producción con diferentes leyes de corte, ¿no? Y esto permite optimizar el ritmo de producción de un proyecto, ¿no? Acá se ve un poco la sensibilidad al precio de los metales, la sensibilidad al método de relleno, ¿no? En subterránea se trabaja con relleno, tipo de relleno. También se sensibiliza la altura de los stops, ¿no? Normalmente cuando un proyecto va a un geomecánico define una altura en función de su experiencia, ¿no? Pero uno puede identificar el tamaño adecuado de los stops haciendo estos diseños automáticos, ¿no? Integrando MSO con EyeSight, ¿no? Cuando uno hace esa integración, puede hacer sensibilidad a diferentes tamaños de stops, integrando inclusive los parámetros geomecánicos con gráficos de Matthew o Lapshare, y toda esa complejidad te permite al final tener resultados de diseños óptimos de stops, tamaños óptimos de stops, ¿no? Entonces, ya hemos visto planificación. Vamos a ver un poquito más de simulación de minas, que es la última parte de la presentación. No sé cómo estoy con los tiempos. Ups, me pasé, creo un poquito.
Bueno, un poco de simulación de sistema de carga y transporte, ¿no? Hay muchas herramientas para realizar el diseño, el modelo digital, ¿no? Este es un ejemplo de simulación para tajo abierto, ¿no? Vemos cómo se puede hacer los diseños de la simulación de los sistemas de carga y transporte, ¿no? La preparación de estos modelos hace años eran bastante, se demoraban 1, 2, 3 semanas, un mes, ahora lo podemos hacer en días, ¿no? Dado las herramientas tecnológicas que ya están disponibles en el mercado, ¿no? Acá se ven las flotas de camiones, ¿no? Se modelan las rutas de acarreo, ¿no? Se modelan los rim pull de los camiones, las velocidades a diferente pendiente, ¿no? Este es en tajo abierto. En subterránea también, ¿no? Vemos acá el diseño de sistemas en subterránea, ¿no? Igual se simulan las flotas de camiones, se puede identificar se puede hacer trade-off de sistema de transporte, se puede verificar el impacto del diseño de infraestructura, por ejemplo, la ubicación de los talleres de mantenimiento, ¿no? Uno puede simular la ubicación de los talleres y ver cuáles son las mejores alternativas en función del programa de producción, en función de los sectores de minado y en función de los equipos que tienes, ¿no? Se hacen también análisis de congestión y cuello de botella. Normalmente cuando uno quiere incrementar la producción, pues en subterráneo encuentras pues que una rampa de 5x5 no va a permitir el acceso pues de muchos camiones. Entonces ahí tienes un cuello de botella que te permite identificar mediante estas simulaciones de sistema de carga y transporte, ¿no? Y permite desarrollar múltiples escenarios muy rápido, ¿no? Nosotros hemos tenido proyectos en los cuales hemos desarrollado hasta 60, 80 modelos de simulación, uno por cada periodo, inclusive modelos de simulación trimestrales, ¿no? Y ahí se va viendo que en cada periodo, pues, la distancia de acarreo varía, la cantidad de tonelaje mineral de desmonte también varía, y también varía la cantidad el tráfico, ¿no? El tráfico o la congestión en cada periodo, ¿no? Bueno, eso es un poquito la presentación. Tenemos un poco unas conclusiones, ¿no? La evaluación de proyectos mineros debe realizarse por etapas, ¿no? Y con diferentes niveles de ingeniería. No hacerlo es arriesgado, dado que podemos perder dinero realizando proyectos sin un adecuado sustento, ¿no? Acá en el Perú ya hemos visto casos en los que han construido la planta de tratamiento sin haber hecho un adecuado modelo de recursos y sin que el modelo de recursos sustente un programa de producción. Entonces, el sobredimensionar planta de tratamiento también parte de que no se han quemado las etapas, ¿no? Las etapas adecuadas de evaluación de proyectos, ¿no? Y no se han desarrollado los niveles de ingeniería adecuados, ¿no? Después, el modelamiento de recursos y estimación de reservas en los proyectos mineros deben seguir lineamientos, ¿no? Según los estándares internacionales, ¿no? Normalmente en el Perú trabajamos con 2 estándares, ¿no? El Código de York, ¿no? El estándar australiano, o la norma NI 43101, el estándar canadiense. Entonces, los 2 estándares son muy similares en los lineamientos que tienen. Uno es un poquito más exigente que el otro, pero en realidad los lineamientos son bastante similares, ¿no? Pero si es que no trabajamos con estándares en la estimación de recursos y reservas, se trabajaría con muchos riesgos, ¿no? Y eso también puede contribuir al fracaso de un proyecto, ¿no? Si es que no se trabaja con estándares. Después, las nuevas metodologías de planificación estratégica de minas, las nuevas metodologías de simulación, permiten incrementar el valor de los proyectos, ¿no? Ya les comentaba, ¿no? Podemos incrementar el valor de un proyecto pues, en una mina entre un 5 a un 25%. ¿Por qué? Porque esta tecnología no existió hace 50 años o hace 20 años cuando se diseñó la mina, ¿no? Hay minas que están trabajando 5, 10, 15 años en los cuales no habían estas metodologías, pero ahora sí hay. Entonces uno puede aplicar estas metodologías e incrementar el valor de los proyectos, ¿no? Corriendo pues estos planes, planes de minado estratégicos, ¿no? Y bueno, el desarrollo de metodologías de planificación detalladas permite analizar diversos escenarios de planificación en tiempos cambiantes, no en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Bueno, eso es un poquito de mi parte. Muchas gracias por escucharme y estoy atento a las preguntas.
Sí, gracias, Néstor. Yo creo que está muy clara la exposición. El tema de modelamiento es algo muy interesante, muy necesario en las operaciones mineras, y creo que debemos aprovechar todos los presentes y tenemos algunas consultas, sobre todo en los temas de ingeniería básica, ingeniería de detalle de un proyecto, en qué etapa la encuentra, en la prefactibilidad, en la factibilidad, y cómo varían estos porcentajes de acercamiento al CAPEX. Entonces, deberían aprovechar todos aquellos que están ahorita aquí conectados con el capítulo de Ingeniería de Minas, SIC TV, para que puedan realizar sus preguntas y Néstor pueda darles respuesta a aquellas consultas. Voy a ver si por el chat tengo algunas preguntas. Pueden hacerlas por el chat, por favor, levantar la mano. Bueno, realmente he soltado bastantes definiciones, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta general respecto al cuadro que presentaste, donde se establecen los estudios conceptual, estudios prefactibilidad y estudio de factibilidad. Lógicamente que en la fase 3, en el estudio de factibilidad, hablamos de una ingeniería básica y en términos generales, según esta apreciación de uno de los participantes, ¿en qué medida estaría la parte de ingeniería de detalle? ¿O es en otra fase, en otra área? A ver, si podrías, por favor, Néstor, apoyar en esa consulta. Sí, vamos a regresar a esta lista. Ya. Aquí está. Entonces, un poquito lo que vemos aquí es, normalmente los estudios de factibilidad se desarrollan con una ingeniería básica. Normalmente las empresas suelen desarrollar la ingeniería básica en esta etapa, en el estudio de factibilidad, ¿no? No todas lo hacen, dependiendo, porque es inversión, es desarrollar ingeniería, ¿no? En la etapa de factibilidad es lo recomendable. Continuo terminado puede reemplazar. Sí. Entonces, no interrumpa, por favor. Gracias. Ya. Entonces, la ingeniería básica normalmente se desarrolla en los estudios de factibilidad, ¿no? Ya cuando vas a invertir en el proyecto, vas a construir, se desarrolla la ingeniería de detalle, ¿no? Y en esta vista se muestra un poco acá la ingeniería básica, ¿no? En la parte de estudio de factibilidad, fase 3, dice, se puede llamar FEL 3, factibilidad final, o también es parte de la ingeniería básica. Pero hay una diferencia, ¿no? De ingeniería básica y estudio de factibilidad, ¿no? Una ingeniería básica hace los planos, hace los arreglos, hace todas las disciplinas, desarrolla las disciplinas y después entrega un set de planos o un CAPEX, ¿no? Y esa ingeniería básica suele alimentar un estudio de factibilidad, porque entregar un estudio de factibilidad es un flujo de caja. Entregan proyecciones económicas, proyecciones de ingresos y costos, y se verifica si este proyecto es rentable o no. No sé si entendí la pregunta. Creo que está clara, ¿no? Sí, Néstor. Gracias. Yo tengo aquí algunas otras consultas y, bueno, cerremos en términos generales, dado el número de preguntas, en la parte de costos específicamente, en el ámbito de un proyecto de minería subterránea. Es muy diferente, dice aquí, podría ser diferente al costo
de la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, que corresponde al estudio de factibilidad entre una minería subterránea y una minería superficial, ¿qué tan distantes son estos parámetros o es que tienen que estar prácticamente alineados? No, realmente las minas de tajo abierto son bastante diferentes a la ingeniería que se desarrolla en subterránea, ¿no? En el caso de tajo abierto, los ritmos de producción son mayores. Normalmente para un proyecto de tajo abierto, un estudio de factibilidad te demora 2 años en desarrollarlo, por la cantidad de información e ingeniería que se desarrolla. Normalmente en subterránea no, porque en subterránea hablamos de ritmos de producción de 5.000, 10.000 toneladas día, ¿no? En casos Sorrento sería 20.000, 22.000 toneladas día, pero no es tanto el ritmo de producción, por lo tanto los estimados también no, son un poco diferentes, ¿no? Ahora, las actividades que uno identifica en tajo abierto son diferentes, ¿no? En subterránea identificamos mina, procesos, G&A, gastos generales, pero en subterránea empezamos a trabajar con otra distribución, ¿no? Porque trabajamos con minado, costo de desarrollos, costo de ventilación, costo de sostenimiento, porque hay más actividades que van desarrollándose en esos métodos de minado, ¿no? Entonces, suelen ser diferentes. Ahora, estos rangos que vemos acá de precisión de los CAPEX, se tienen que respetar para sea mina de tajo abierto o subterránea, ¿no? Una mina subterránea de factibilidad, un estudio de factibilidad para una mina subterránea debe ser de los mismos rangos para un estudio de tajo abierto, ¿no? Y los niveles de ingeniería también son diferentes, ¿no? Acá vemos un poco que los niveles de ingeniería para una factibilidad suele estar en 15 a 25%, ¿no? La cantidad de ingeniería, ¿no? Esta ingeniería se completa ya en los estudios de ingeniería de detalle, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? Es diferente la aproximación, pero al final siempre lo ajustamos a estos estándares, ¿no? Que también son estándares al final, estos estándares de proyectos, de evaluación de proyectos, ¿no? Sí, gracias, Néstor. Si alguien tiene una consulta, yo he tratado de resumir algunas de las preguntas y, bueno, hay muchas más acá, pero permítame hacer una apreciación desde el punto de vista ahora con el tema del COVID-19, ¿no es cierto? Esto quiere decir que los proyectos que ya se tenían en una fase capaz de construcción o algunas que tenían ampliación de algunas operaciones, en el contexto de los costos prácticamente va a haber un cambio rotundo. ¿Cuánto más o menos se estima que debe ser esta variación? Entendiendo de que los costos se van a sumar a la parte de seguridad seguramente, pero hay que entender también que los costos podrían asumirse en otras etapas o en otras áreas del proyecto que se está construyendo, ampliando, o un nuevo proyecto. De tu experiencia, ¿cómo crees que va a variar esto después del COVID? Realmente no es un impacto no lo veo un impacto muy fuerte, porque el gasto o la proporción de personal de la planilla, ¿no? Imaginemos que la planilla se incrementa en un 10%, 5 o 10%, el impacto pues en todo el costo no va a ser más de 5% de repente, ¿no? 5 o 10%. No percibo un impacto mayor en los costos, ¿no? Pero sí se tiene que hacer y va a reducir la rentabilidad pues, de las minas, ¿no? Mira, acá tengo otra pregunta, ya esta sería la cuarta. Voy a dar dos más. Tengo aquí una pregunta interesante. Dice, el CAPEX va a depender del mineral ubicado y aprobado en estudio de factibilidad. ¿Qué pasa si varía la ley del mineral aprobado del proyecto con respecto al CAPEX? Es una de las consultas que se tienen aquí.
Sí, normalmente cuando en los proyectos no se han desarrollado bien los estándares internacionales como el YORC o el NI 4301, cuando en el proyecto no se han hecho bien los controles de calidad, suelen haber variaciones en la etapa de explotación, de producción. Entonces, normalmente el nuevo el YORC 2012 pide, hace ya del 2012, ya 4, 6 años, 8 años, pide que se haga la reconciliación, ¿no? La reconciliación es un procedimiento ya obligado dentro de los estándares, y la reconciliación lo que hace es compara lo que tú has modelado en este modelo de recursos contra lo que has extraído, ¿no? Cuando haces la comparación, ¿no? Esa reconciliación no debería ser más del 5 o 10%, ¿no? Eso pasa primero por las definiciones del mineral, ¿no? A veces no identificaron, pues, caballos o de repente sectores de estéril, ¿no? En mineral, o de repente hay alguna alteración o hay algún mineral que está complicando la recuperación, ¿no? Entonces, todos esos aspectos pueden pasar en la realidad y uno busca cubrirse eso desarrollando estándares, lineamientos. Y la forma de corregir si es que tienes ese problema es con reconciliación, y ese informe de reconciliación debe concluir qué se tiene que hacer para corregir, ¿no? Si es que se puede corregir, o qué inversión adicional requiere para controlar esa nueva variable, ¿no? Entonces, eso suele pasar, ¿no? Es normal, ¿no? En las minas, como le digo, la reconciliación suele estar en las minas donde tienen buen control, 8%, 10% de variación, ¿no? En minas donde ya no tienen mucho control, llega hasta 20, 25, ¿no? Y están al día a día, ¿no? Está bastante claro. Y bueno, te robamos unos 5 minutos más, por favor, Néstor. Tengo unas consultas adicionales. Voy a tratar las dos de sumarlas. Para los niveles de estudio de factibilidad y de factibilidad, ¿entre qué rango debe estar la contingencia que se debe de considerar? Y a la vez, ¿qué recomendaciones darías, dada tu experiencia de más de 19 y casi 20 años, estás en todo este trabajo tan interesante en la industria minera? ¿Qué recomendarías a los gerentes ante la situación actual, ya que muchos van a estar restringidos o estarán restringidos en lo que es el CAPEX? Bueno, a ver qué podemos comentar al respecto. Sí, con respecto a la contingencia, en la medida que tú desarrollas más ingeniería, normalmente la contingencia, el porcentaje de contingencia debe bajar, ¿no? En nuestro estudio de factibilidad debería estar pues en 5 o 10% de contingencia, ¿no? Cuando estás en prefactibilidad ya estás hablando de 20% de contingencias, ¿no? 20, 25 en conceptuales. Entonces, hay un rango de porcentaje de contingencia que uno asume en función de cada proyecto, de cada nivel en cada fase de evaluación de cada proyecto, pero también ese porcentaje de contingencia se calcula, ¿no? Uno hace una matriz de riesgo y en base a esa matriz de riesgo los pondera los riesgos totales, y esa variabilidad es la que también sirve para sustentar pues el porcentaje de contingencias, ¿no? Ahora, esto es con respecto a la pregunta de contingencias, ¿no? El porcentaje de contingencias aplicables a los CAPEX. En el caso de la recomendación bueno, para todos los mineros que estamos en estos tiempos difíciles, para mí es desarrollar estas nuevas metodologías. En esta presentación he mostrado muchas tecnologías que son recientes y que pueden permitir reducir costos, pueden permitir incrementar el valor de los proyectos, ¿no? Yo ya los he probado en varios proyectos y me he dado cuenta que sí es válido, o sea, se ve tangible cuando uno hace la optimización de fases, por ejemplo, ¿no? En tajo abierto, en subterránea, cuando haces simulaciones de sistema de transporte. Entonces, te permite inclusive identificar cuál es el camión óptimo. De repente tu flota de camiones necesitas incrementar el tamaño, o de repente te necesitas cambiarlo para poder mejorar tus resultados, ¿no? Entonces, la presentación la he preparado un poco mostrando pues cómo podemos hacer por medio de la ingeniería de minas, ¿no? Y las nuevas tecnologías, aportar pues en generar valor en las minas, ¿no?
Bien, yo creo que hemos sido bastante aprovechados con tu tiempo, Néstor, y queremos reiterar en verdad por parte del capítulo de Ingeniería en Minas el agradecimiento rotundo por este curso prácticamente, entonces, que nos explicas, nos detallas y nos pones, como quien dice ahorita, al día a todos aquellos ingenieros de minas y todos los que están invitados. ¿No es cierto? Que seguramente ya están con ganas de volver a algunos a la operación, otros quizás no sabemos por qué, pero entendemos también que quizás el COVID-19 ha hecho que ya no queramos salir de casa algunos. Pero bueno, creo que es momento de aprovechar estos tiempos que el capítulo de Ingeniería en Minas del Colegio de Ingenieros le brinda a todos los que son parte de esta colegio. Queda más que agradecerte en verdad y a todos los participantes, invitados. Cuando ya estamos por finalizar, les invitamos a que puedan poner su cámara, agradecer o levantar la mano, como diciendo gracias Néstor por tu compañía, por tus ganas de poder compartir con nosotros estos temas de los proyectos. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Los invitamos para el día martes, antes que se retiren, por el día martes 19. Tenemos un tema muy interesante sobre la pequeña minería artesanal. Así que todos invitados, estaremos también a las 7 de la noche. Es un tema candente de la pequeña minería en el sentido de la reactivación propia después del COVID. Según las normas estaban previstos para julio, agosto. Vamos a ver qué puede pasar a finales de este mes de mayo. Quizás hay algunos cambios que puedan ser importantes para la reactivación económica de la pequeña minería y la minería artesanal. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. En nombre del capítulo, en nombre de nuestro presidente Oliverio Muñoz. Y gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Ya, saludos.